Bien, perfecto, por este lado. Bueno, te llamamos especialmente por esta idea, este proyecto, en realidad esta presentación que has hecho para crear un Consejo Federal de Niñez y Adolescencia. La pregunta principal, obviamente, ¿hacia dónde apunta este proyecto? O sea, ¿qué se busca, qué buscas, obviamente, con la creación de este consejo? Así es, hace unos días presenté ese proyecto y la idea central, si lo resumimos, es que al momento de legislar, los legisladores nacionales, provinciales, municipales, tengan un consejo, un lugar a donde recurrir y compartir esa ley antes de que se trate para tener la opinión del grupo social que se va a ver afectado de manera directa. Porque muchas veces sucede que cuando se legisla sobre un grupo de la sociedad, ese grupo de la sociedad no es consultado. Entonces luego tenemos una ley que en la teoría es fantástica, pero cuando la queremos aplicar tiene una brecha muy grande entre lo que está escrito y lo que sucede en realidad y termina siendo una ley sin sentido, podríamos decir. Bien, bien. Por ejemplo, no sé, algún ejemplo que nos puedas dar, más o menos. Podríamos, mira, si traemos un ejemplo de algo de la actualidad, podemos hablar quizás de la ley que se sancionó hace poco sobre educación virtual, que bueno, dista de una realidad social que viven muchísimos niños y adolescentes de diferentes partes del país. Bien, sí, totalmente. Primero una falta de conectividad y después también, ¿sabés qué? Que imagino que vos también debes tener conocimiento con respecto a eso. Algunos lugares y algunos hogares se ven desbordados por la cantidad también de actividades. Es como que más o menos no tiene nada que ver cómo realmente lo usan los jóvenes también a la tecnología y cómo se les está dictando. O sea, como hay como una gran diferencia. Totalmente, ha cambiado y sobre todo es como que hoy no tenemos un límite de horario quizás, sino como que se ha extendido todo. Por ahí un profesor envía un trabajo en un horario que no es exactamente el mismo que el del cursado, el alumno por ahí también tiene que ser quizás más autodidacta, entonces por ahí no se maneja muy bien con los propios tiempos y empieza a hacerse un poco de bola de nieve, podríamos decir, con algunos trabajos. Todo esto cuando hablamos de un chico que tiene conexión y que tiene una computadora para él, porque si son varios hermanitos, digamos, como que se complica un poco más si la familia hace alguna clase de teletrabajo. Hay muchas cosas que son graves y supongamos, bueno, quizás en tiempo de pandemia lo podemos aceptar, pero por ahí se ve como un problema o como un miedo que este método virtual se quiera llegar a adaptar para un futuro, porque está bueno, pero podemos verlo, supongamos, hay universidades como Siglo XXI que funcionan así, pero en ciertos niveles de la educación la escuela cumple un rol social muy importante, es un punto de encuentro fundamental, donde por ahí un chico a veces es el único lugar que tiene de desahogo, de hablar con otras personas o de recurrir a otro adulto para pedir a veces una ayuda si algo está pasando en casa. Y esto de la educación virtual por ahí se puede ver como una idea presupuestariamente muy buena, porque es más económica quizás para el Estado y tiene una logística diferente, y bueno, por ahí es como que hay muchos temas que hay que evaluar al momento de decir, bueno, cambiamos la clase de educación y tantas otras cosas. Entonces lo que se propone con este consejo es eso, que tengan en cuenta todas las miradas. Me interesa lo que decías recién, justo donde vos nombrabas Universidad Siglo XXI, por ejemplo, hacías el paralelismo, pero claro, Universidad Siglo XXI, uno mayor de edad elige ir y hacerlo, pero un niño y un adolescente no tiene la posibilidad de elegir porque generalmente eligen los padres por él, o eligen las instituciones, o elige justamente una ley a través del Estado, como bien lo comentabas vos recién, y no existe la posibilidad. ¿Cómo harían en esta, supongamos vamos a venirnos al ambiente pequeño, vamos a venir a San Rafael, ¿cómo harían y cómo sería, por ejemplo, sería una especie de consejo deliberante, una especie de consejo, por supuesto, un grupo de personas, un grupo de chicos, los cuales deberían ser, no sé, elegidos de alguna manera, y ellos serían los que podrían charlar, por ejemplo, con los concejales sanrafaelinos por determinadas medidas? Así es, el proyecto establece 3 niveles, podríamos decir entre comillas, que es un concejal por cada municipio del país, un concejal por cada provincia del país y un concejal a nivel nacional, que va acompañado de un viceconcejal. Ese viceconcejal es el concejal que ya cumplió su periodo y pasa a ser viceconcejal para apoyar al nuevo, digamos.
Cada municipio, que vendría siendo como el pie inicial, porque los otros niveles trabajan todos en conjunto con el inferior, debe formar ese concejal un pequeño grupo que lo acompañe en su labor diaria, un pequeño grupo local. Estos concejales, por eso está la palabra honorable en el nombre del consejo, trabajarían gratuitamente, como hacemos la mayoría de las personas que defendemos los derechos de los niños, y la idea es motivar todo lo que es la participación adolescente, juvenil, más allá de también hacer un trabajo de la garantía por los derechos de los niños y todo eso. Bien, vos recién nombrabas un ejemplo, ¿no? Cuando yo te decía cómo ilustrar el proyecto, el porqué del consejo, nombrabas el ejemplo actual de la tecnología, de las clases virtuales, pero imagino que no es solamente eso lo que te ha impulsado a hacerlo, imagino que deben haber otro montón de leyes o decisiones de las cuales vos dijiste, no, necesitamos estar presentes, necesitamos que los niños, niñas y adolescentes tengan una palabra, una voz, no sé, ¿cuáles serían otros motivos por los cuales a vos te lleva esto? Quizás algo más profundo debe haber. Y mira, podemos llegar a temas quizás desde muy simples hasta más polémicos. Te doy 3 ejemplos más cortitos. Otro ejemplo actual, por ejemplo, que lo charlaba ayer con un grupo de jóvenes, es supongamos el tema de las licencias de conducir. Eso ya es un nivel de jóvenes adultos, pero que va un poco en referencia a esto. Supongamos, los principiantes hoy no tienen habilitado sacar una licencia de conducir, como si por la pandemia el derecho de los jóvenes adultos fuese menos importante que el del resto. Es un derecho que se otorga a partir de los 18 años, que hoy solamente habilita a una parte de la población, no a los principiantes. Otro punto, el trabajo infantil, el trabajo adolescente. En muchas partes de Latinoamérica hay grupos sociales conformados por niños, niñas y adolescentes que trabajan en pos de la regularización del trabajo infantil y no de la prohibición. Porque eso es algo que sucede, supongamos, en Argentina, un caso conocido en el norte, están las minas de Huampa, que es un caso que ha sido atraído por diferentes organismos internacionales, donde trabajan muchísimos niños, están las diferentes clases de cosechas que hay en el norte, y muchas veces el niño... bueno, en Mendoza está el tema de la poda. Muchas veces esa familia tiene un hijo y si no ayuda un poco el hijo quizás en alguna temporada o algo, la decisión está entre si se junta un poco más de dinero para poder sobrevivir o si no hay muchas otras opciones. Entonces termina trabajando igual, porque esta es una realidad que se termina trabajando igual, y en vez de buscar regularlo para que ese chico tenga una protección cuando va a realizar ese trabajo, en vez de intentar regularlo por ahí para que ese chico tenga un acompañamiento, para que se le garantice de todos modos el acceso a la educación, como pasa en algunas escuelas rurales que por ahí terminan comenzando el ciclo lectivo un poco más tarde, cuando se sabe que ya terminó la época de la cosecha, porque antes no tienen ningún alumno, y por más que está prohibido, saben que los alumnos no van porque es una realidad, van a cosechar y la escuela empieza más tarde. Entonces, en vez de buscar darle un marco normativo, se prohíbe, ante la duda, muchas veces ante el miedo. Y es verdad, un chico uno no lo puede poner a trabajar igual que un adulto, mucho menos si el chico no quiere, y mucho menos si se le vulneran los derechos como la educación. Pero en ciertos niveles de edad, si está la voluntad del joven, como para muchas otras cosas, por ahí permitimos, supongamos, el cambio de sexo a una edad muy joven, pero no se le permite decidir quizás si quiere llegar a trabajar para ayudar en algo o no. Entonces hay muchas cosas que no digo que estén bien o mal, sino que con este consejo uno le puede preguntar directamente al grupo social que afecta esa ley y que opine si está bien o si está mal. Totalmente, totalmente. Aparte estamos hablando de las personas que dentro de 10 años quizás van a ser los que van a estar manejando todo el sistema, ¿no? O sea, son los que van a estar justamente tomando las decisiones mucho más todavía, o quizás ahí al poquito tiempo, porque hablas por allí en algunos casos de pibes de 16, 17, que ya pueden votar, o sea, ya tienen el derecho a poder elegir, imagino que también tienen la posibilidad de dar la voz, así que te felicitamos por el proyecto, esperemos que llegue a buen puerto, o sea, que se apruebe mínimamente. Muchísimas gracias. Yo creo que sí,
He tenido algunos comentarios de las autoridades ante las que se presentó esto, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, y la Defensoría de los Derechos de los Niños. Han sido respuestas positivas y esta semana vamos a estar coordinando ahí las primeras videollamadas para comenzar a trabajar de manera concreta. Y bueno, es un consejo que existe en otros países, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Chile, son casos cercanos y funciona muy bien. Así que esperemos que acá funcione y bueno, que sea lo antes posible.